Casi todos los fines de semana, si no estaba de guardia, cogía la moto y me iba a explorar el norte de California. Me fascinaba la historia de los primeros buscadores de oro de California. Me gustaba sobre todo la autopista 49 y una diminuta ciudad fantasma conocida como Copperopolis, por la que pasaba camino de Gold Country. A veces subía por la carretera de la costa, la autopista 1. Pasaba por los bosques de secuoyas más septentrionales hasta llegar a Eureka y a continuación seguía hasta el lago Cráter de Oregón. En aquella época no me importaba recorrer más de 1000 kilómetros de un tirón. Fue ese mismo año, por lo demás monótono a causa del interinaje, cuando descubrí las maravillas de Yosemite y el Valle de la Muerte. Y llevé a cabo mi primera visita a Las Vegas, que en aquellos días sin polución se divisaba a más de 70 kilómetros de distancia, como un reluciente espejismo en el desierto. Pero aunque entablé nuevas amistades en San Francisco, disfruté de la ciudad y me pasé casi todos los fines de semana recorriendo el estado. Mi preparación neurológica permanecía en suspenso, o así habría sido de no ser por Levin y Feinstein, que me invitaban a conferencias y me permitían seguir viendo a sus pacientes. Bienvenido, bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada, bienvenidos una vez más o por primera vez, no sé, a Paseando con Oliver Sacks. Bueno, lo primero espero que estés bien y que ahora que te has puesto a escuchar el episodio, pues sea un momento de estar a gusto, o quizá te prepares o consideres que va a ser un momento, ¿no?, en el que vas a disfrutar. Me hace mucha ilusión pensar que si eres alguien asiduo al podcast, pues lo escuchas, ya tienes tu liturgia, ¿no? Quizá, no lo sé, lo escuchas en algún momento especial, ya sea tumbado o tumbada en la cama, descansando, o en el trabajo, o en el coche camino al trabajo. Da igual, sea como sea, habrás encontrado el mejor momento para hacerlo. Y estoy muy ilusionado, y no solo ilusionado, ¿no?, sino también bastante fascinado, ¿no?, de que hayamos llegado ya a las 1000 suscripciones en el podcast. Por lo tanto, muchas gracias a todo el mundo que seguís este podcast, y también a los que llegáis a él por primera vez en este episodio, si es el caso de alguno de vosotros. Bueno, antes de entrar en el meollo, tengo que reconocer una cosa. Me di cuenta el otro día, y es que, soy un desastre. ¿Por qué? Pues porque me salto en muchos episodios y seguro que seguiré haciéndolo. Pero bueno, traigo la conciencia a este hecho y lo digo aquí, ¿no?, en público. Me salto en muchos episodios los protocolos mínimos que se deben aplicar en los podcasts. Bueno, si es que se quiere hacer un podcast con cierto rigor, ¿no? Y es que, muchas veces no me presento, muchas veces no digo de qué va el podcast, muchas veces paso por alto todo esto, ¿no? Y me lanzo al meollo, o pensando que ya estoy en familia, ¿no? Y no caigo que pese a llevar más de 8 meses haciendo este podcast, pues lo más normal es que los podcasts no se descubran por cualquier otro episodio que no sea el primero, ¿no? Aunque yo con mi podcast no es que lo esté haciendo como si fuese una serie, pero sí que tiene sí que hay
Sí que hay una cierta linealidad en los episodios. A mí es algo que me gustaría que se escuchase pues uno a uno desde el primero hasta el último, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, me voy a poner ahora formal. Voy a aprovechar esta confesión, y voy a decirte mi nombre. Voy a decirte que me llamo Víctor Galván, y este podcast, Paseando con Oliver Sacks, es un podcast dedicado al poeta laureado de la medicina, tal como lo definió el New York Times. Por tanto, bueno, pues dedicado al escritor, al médico, neurólogo Oliver Wolf Sacks, y que ya murió en el año 2015, ¿no? Dejándonos, pues, bueno, un precioso y humano trabajo literario, médico y científico, ¿no? En sus libros, algunos de los cuales, por si todavía no lo sabes, se han llevado al cine o al teatro, y no solamente Despertares. Pero bueno, Sacks no, evidentemente voy a decir una evidencia, no fue siempre médico y escritor. A él le ocurrió cosa curiosa, ¿no? Pues que también fue niño y adolescente, y lo pasó bien y lo pasó mal, y desarrolló sus filias y sus fobias. Y le dedico a Ángel este episodio por estas dos palabras, precisamente, filias y fobias. Y él sabe por qué, así que un abrazo fuerte desde los extrarradios de Soria, Ángel. Bueno, lo que decía, que Oliver Sacks pasó por lo que pasamos todos, experienciando su vida, pero él, a diferencia de muchos de nosotros, ya en sus últimos años, también contándonosla, ¿no? Contándonos su vida en su autobiografía On the Move, sobre la que, bueno, seguimos avanzando en el episodio de hoy, como lo hicimos en el pasado, y como lo haremos al menos en el siguiente. Recordemos entonces que, bueno, que en el episodio anterior salió de Vancouver en autobús hacia California, después de haber pasado algunos meses en Canadá, viajando, encontrándose con personas que, bueno, de alguna manera le iluminaron el camino, al tiempo que resolvía parte de conflictos que tenía con él mismo, como por ejemplo el de dedicarse o no un largo tiempo a viajar, o si seguir o no con los estudios de medicina, ¿no? Todo esto lo vimos en el episodio anterior. Bueno, no sé si te acordarás de Kremer, el neurólogo jefe que Sacks tuvo en Middlesex, en Londres, en aquel hospital, al que entró justo al acabar los estudios, y bueno, que era... Kremer era el afable y el amable, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, contrastaba con Gilead, que era el otro profesor que él tuvo, que eran compañeros, Gilead y Kremer, y Gilead, sin embargo, era más inaccesible. Bueno, pues Sacks estuvo en contacto con Kremer durante todo este tiempo en el que salió de Inglaterra, o en el que estuvo fuera de Inglaterra, y fue Kremer quien le sugirió que visitase a dos colegas suyos en el Hospital Monte Sion, ¿no? Allí en California. Y estos colegas pues se llamaban Levin y Feinstein, ¿no? que los hemos nombrado en el texto que hemos leído al inicio. Y bueno, cuando Sacks llegó al hospital, estos doctores ya habían sido advertidos por Kremer y pudieron ofrecerle a Sacks un trabajo, eso sí, sin remunerar, pues aún no tenía permiso de trabajo, porque acababa de llegar a Estados Unidos. Entonces lo que hicieron Levin y Feinstein pues fue darle de vez en cuando algo de dinero en mano, pues para que fuese tirando. Entonces, bueno, pues Sacks se alojó en un albergue, y después de una temporada malviviendo en este albergue, lograron ofrecerle una habitación, ¿no? para que durmiese en un hospital. Pero mientras estuvo alojado en este albergue, que era un albergue de los servicios sociales, Sacks nos cuenta que era un albergue con mucho trasiego de gente, ¿no? Y deja entrever, evidentemente, pues lo que vamos a comentar ahora. Decía que había mucha gente que entraba y salía de los apartamentos, incluido el suyo, experimentando lo que él dice, una libertad que nunca pudo imaginar haberla tenida en Londres, ¿no? Bueno, no sé si deja implícito que aquellos encuentros pues eran encuentros, vamos a decirlos así, entre adultos, pero bueno, una vez más lo que hace Sacks ya con 81 años, mientras escribía su autobiografía, pues vuelve a dar detalles, ¿no? Que aquí está implícito, de una vida que nunca antes
de escribir esta autobiografía, pues se atrevió a decir o incluso a insinuar de forma pública. Bueno, el caso es que no tardó mucho en que estos doctores le ofreciesen la habitación finalmente en el hospital, que por supuesto aceptó, a pesar de perder esa libertad, entre comillas, ¿no?, que él tenía en el albergue. I'm going to California. I'm chasing the setting sun. Now, babe, I tried to warn ya, and now my time has come. I can't decide if I should fly and get there nice and quick, or pack up my old car and drive down Route 66. Bueno, pues estuvo 8 meses trabajando con los dos colegas de Kremer, que al igual que Kremer y Gilead también eran muy distintos entre ellos y que según Sachs se complementaban bastante bien. Bueno, Sachs estuvo con ellos viendo pacientes de manera, ya hemos dicho antes, extraoficial, y él seguía escribiendo cartas a sus padres y escribía sobre todo lo que le acontecía en aquellos tiempos, sobre sus casos clínicos, que estudiaba y que trataba junto de Strangis, ¿no?, junto con estos profesores, pero también le hablaba a sus padres de su vida, o de su agitada, mejor dicho, vida cultural, pues como por ejemplo el haber conocido de forma personal al escritor Aldous Huxley, ¿no? Y bueno, pues Sachs además nos sigue mostrando extractos literales de cartas a sus padres. Ya lo hizo en la parte de Canadá en el episodio anterior. Y aquí sigue mostrándonos pues extractos que él pues hace copia y pega, ¿no?, de sus libretas o de sus cartas, y nos las muestra tal cual, ¿no?, como si quisiera mostrarnos lo que ya escribía antes de ser escritor, ¿no? Yo lo entiendo como una manera de decir: todavía no he escrito ningún libro, todavía me quedan unos años para escribir Migraña, mi primer libro, pero mirad lo que llevo haciendo y cómo lo hago, ¿no? Y bueno, pues de alguna manera pues nos quiere enseñar, desde mi punto de vista, que aquella pulsión y aquel ejercicio epistolar tan minucioso no deja de ser una muestra, ¿no?, de lo que estaba por llegar. Bueno, si eres un seguidor de veterano, no tan veterano, pero bueno, si ya sigues el podcast, sobre todo en la época en la serie de episodios sobre Oxford, bueno, pues si los has escuchado a estas alturas, pues sabes que Sachs no era un amante fugaz de sus pasiones, ¿no?, sino que era persistente. Y como persistente que era, pues hay que decir aquí que aquel gusto por las motocicletas que tenía en Londres, pues sigue teniéndolo aquí, sigue teniéndolo en Estados Unidos. Y vamos a leer un extracto de una elegante, para mí, reflexión que nos hace sobre este tema, ¿no?, sobre las motos. Y bueno, voy a abrir comillas. En Inglaterra uno quedaba clasificado, clase obrera, clase media, clase alta, lo que fuera, en cuanto abría la boca. Uno no se relacionaba, no estaba a gusto con gente de clase distinta. Un sistema que, aunque implícito, también era tan rígido e infranqueable como el sistema de castas de la India. Yo imaginaba que los Estados Unidos era una sociedad sin clases, un lugar donde todo el mundo, sin importar su procedencia, su color, religión, educación o profesión, se relacionaba con los demás en cuanto semejantes, animales, humanos. Un lugar donde un profesor podía hablar con un camionero sin que entre ellos se interpusieran las categorías. Había probado esa democracia, esa igualdad, cuando deambulé por Inglaterra en mi motocicleta en la década de 1950.
Incluso en la rígida Inglaterra, las motocicletas parecían sortear las barreras, abrir una especie de relajación social y afabilidad en los demás. «Una buena moto», decía alguien, y de ahí arrancaba la conversación. Cierro comillas. Bueno, pues seguramente, y como veremos más adelante, Sachs se refiere quizá a sí mismo cuando dice que en Estados Unidos un profesor podía hablar con un camionero sin que entre ellos se interpusieran las categorías. Y como digo, lo veremos más adelante. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué digo esto? Pero bueno, ¿qué ocurrió? Que Sachs no se llevó la moto de Inglaterra a Estados Unidos, o mejor dicho, no se la trajo, porque ahora tú, todos nosotros y yo estamos en Estados Unidos con Sachs, así que no se trajo la moto a Estados Unidos, y lo que hizo fue comprarse una Norton Atlas, que era era una moto todoterreno, ¿no? ¿Qué hizo? Se hizo miembro de un grupo de moteros y salía con ellos a recorrer la región los domingos, pero los días de semana salía solo con su moto. Y bueno, Sachs nos cuenta que entonces comenzó la interinidad, o sea, dejó de trabajar con estos doctores de Strangis y empezó la interinidad. Y aquí voy a abrir un paréntesis. En el texto inicial que hemos leído, al comienzo del episodio, hemos escuchado la palabra interinaje, dicha por Sachs, o mejor dicho, escrita por el traductor de este libro, ¿no? Pero la palabra interinaje no la reconoce el diccionario, interinidad sí. Y esto lo sé y se me quedó marcado porque me lo corrigió una vez un profesor en un máster hace ya muchos años y me quedé sorprendido, ¿no? Yo le dije, no, interinaje, me dijo, interinaje no existe. Y digo, vamos, pues ya está, lo busqué en el diccionario y no la recoge, por lo menos no lo recoge la RAE, ¿no? Y bueno, quería hacer este paréntesis. Entonces, aunque en el texto traducido aparece interinaje, bueno, pues lo cambiamos por interinidad, ¿no? Bueno, pues, ¿qué ocurre? Que Sachs, como médico extranjero, tenía que hacer 2 años de interno y tenía que volver a rodar por todas las especialidades, ¿no? Sachs dice que profesionalmente fue aburrido. Y porque digo otra vez, tuvo que rodar, porque si nos acordamos ya lo hizo en Inglaterra. Pero, pues bueno, pues aquí no tuvo, en tanto que médico extranjero, más remedio que hacerlo. Y como él dice, fue aburrido, salvo aquella época, por tener los fines de semana libre, que era cuando salía con su moto a explorar el norte de California. Bueno, así que en estos fines de semana, como ya nos dice la lectura inicial, pues descubrió Yosemite o Yosemite, Las Vegas y bueno, pues todo lo que pudiese ser visitable. Y aunque se lo pasaba bien, su formación neurológica, bueno, pues estaba en suspenso, ¿no? Y tenía que aguantar esos 2 años, tenía que terminar esa interinidad, ¿no? Antes de seguir con la especialidad de de neurología. Y bueno, pues solamente gracias a estos profesores con los que podía hacer algo y podía relacionado con la neurología y podía seguir viendo pues de vez en cuando pacientes, ¿no? Y el joven Sachs siempre se las arreglaba para que por su vida apareciesen personas de las que pudiera aprender o a las que pudiera admirar o de las que se pudiera fiar. Y es que bueno, aquí es donde aparece el poeta Tom Gunn. Gunn se escribe G-U-N-N. Bueno, pues Tom Gunn fue un poeta inglés nacionalizado norteamericano que vivía en California cuando Sachs llegó a San Francisco. Y a través de un amigo de Sachs, le propuso que se conociesen porque seguramente se iban a caer bien mutuamente, ¿no? Acabaron conociéndose en una fiesta y una vez más Sachs, al haber leído sus poemas y al haberle gustado tanto, y aunque Tom era solamente 3 años mayor que él, Sachs vuelve, como ocurrió anteriormente con otros amigos o con otras personas
en su vida, con muy pocos años más que él, volvió a considerarlo Sacks como un maestro y un mentor. Él nos dice que no lo consideraba un modelo, pues se dedicaban a temas distintos y además tenían estilos distintos, pero volvía a repetirse ese patrón de alguien mayor que él, con libros publicados, y a quien Sacks atribuiría, pues eso, ¿no?, una madurez de la que él pensaba que carecía. Y se hicieron amigos, muy amigos. No es casualidad que el título del libro de su autobiografía, en el que nos estamos basando ahora, On the Move, esté sacado del título del primer poema que Sacks leyó de Tom Gunn, que también se llamaba así, On the Move. Evidentemente es una especie de homenaje a él. Y bueno, pues se hicieron muy amigos. Tom, según Sacks, era una persona lapidaria e incisiva, pero sin embargo era incapaz de engañar o de salir con evasivas, ¿no? Y a ese carácter directo de Tom, Sacks dice que le veía una especie de ternura, ¿no? Se hicieron tan amigos que Tom llegó, bueno, pues a entregarle manuscritos de sus poemas antes de que estos salieran a la luz. Bueno, y por aquella época se le concedió a Sacks el permiso de trabajo. Seguía escribiéndose con sus padres y en un momento dado les escribió una carta, pues para decirle esto y para decirles también que se iba a convertir en ciudadano estadounidense. Algo que nunca hizo. No sé si es que nunca sintió esa necesidad, y si la sintió simplemente no dio el paso. No porque tuviese que rechazar la nacionalidad británica, pues eran compatibles. Realmente no sé la razón. Me suena que la he sabido, pero creo que se me ha olvidado. Esto también suele suceder. Si en algún momento lo vuelvo a leer o a releer, os la comentaré. Pero bueno, es algo, sin embargo, esto de la nacionalidad, de que nunca pudiéndola haberla pedido, nunca lo hizo, etcétera. Es un tema que Sacks ha contado varias veces en entrevistas, se puede ver en YouTube. Y también es algo que llegó a convertirse en una de sus historias, de estas historias que los que son entrevistados con asiduidad guardan en la recámara, ¿no?, para contar. Y a Sacks le ocurrió con esta historia de la nacionalidad. Y bueno, pues Sacks, en una de estas cartas de aquella época, también le cuenta a sus padres, en un momento dado, que piensa hacer un viaje por los Estados Unidos, por Canadá y Alaska, un viaje en moto, evidentemente. Describe el viaje, describe todo lo que quiere ver, pero bueno, se ve que hizo una estimación demasiado optimista, programó un viaje demasiado largo y luego lo rehizo, lo redujo entonces, pues tanto en kilómetros como en tiempo, pero aún así aquel viaje le llevó casi 2 meses y unos 12.000 kilómetros. Y según él, unos $400 de gastos. No sé realmente en qué se le quedó al final. Parece que gastó algo más, porque se compraría una cosa que cuesta un dinero, que ya te puedes imaginar lo que es, pero bueno, ya lo diremos. Y además, bueno, pues también además de contarle a sus padres esto, pues cómo no, se lo iba a contar a su nuevo y gran amigo Tom Gunn, ¿no? ¿Qué hizo Sacks para prepararse para el viaje? Pues cambió su Norton Atlas, que era como hemos dicho antes, de cross. Bueno, lo cambió por una BMW R69 de segunda mano, o sea, se supone que es una moto de carretera, y bueno, pues se puso en marcha, sin antes haberle hecho caso a Tom Gunn en su sugerencia, ¿no? Pues le dijo que llevase un diario, ¿no? Y que se esforzase en escribir. No sé si hubiera hecho falta que Tom se lo hubiese dicho, pero bueno, el caso es que se lo hizo y bastó con que se lo dijo y bastó con que se lo dijese, pues para casi que Sacks lo considerase como una vez más como un ejercicio, ¿no? Como un ejercicio literario. Además, supongo que querría impresionar a Tom, ¿no?
En esos 2 meses en la carretera, pues lo que hizo fue que llenó varios cuadernos, ¿no? Que iba mandándoselos precisamente a Tom, uno a uno, pues como siempre, esforzándose en la escritura, llenando sus cuadernos de sarcasmos, de extravagancias, que eran precisamente estas dos cosas lo que Tom le reprendía, ¿no? Cuando hacía crítica de sus diarios, al parecer, pues bueno, pues exageraban en los sarcasmos y en las extravagancias, ¿no? Así que Tom, al igual que en el pasado y en el futuro, como harían Luria, etcétera, pues todas estas personas alrededor de él, pues lo ayudarían a ir matizando, ¿no? A ir afinando su escritura. Bueno, pues uno de estos diarios que Sachs envió a Tom llevaba el título de Travel Happy, ¿no? Algo así como viaje o viajando feliz, ¿no? Es un texto que Sachs además nos presenta en su autobiografía y que ocupa, es bastante extenso, unas 13 hojas del libro. No sé por qué razón coloca un texto, bueno, antiguo, ¿no? Pues escrito con 27 o 28 años. No sé por qué y tan extenso lo coloca tal cual. No sé si es por la relevancia de la aventura que nos cuenta en él, que es interesante y es muy agradable, o para mostrarnos su estilo y su forma de escribir, o si, no sé, si es que quiere mostrarnos precisamente el diario del que más orgulloso se sintió de todos los que le mandó a Tom, no lo sé. En cualquier caso, vamos a ver cómo empieza el diario y comentaremos un poquito más del mismo. Travel Happy. A unos cuantos kilómetros al norte de Nueva Orleans me falló la moto. Me detuve y comencé a manipular el motor en una zona de descanso desolada. Mientras estaba allí tumbado boca arriba, detecté con algo así como un sexto sentido sísmico un lejano temblor, una especie de terremoto distante. Avanzaba hacia mí. Se convirtió primero en una vibración, luego en un ruido sordo y al final en un estruendo, culminando en el chirrido de unos frenos neumáticos y unos bocinazos tremendos y joviales. Levanté la mirada, paralizado, y me topé delante de mí con el camión más grande que había visto nunca, un auténtico leviatán de la carretera. Un insolente Jonás asomó la cabeza por la ventanilla y me gritó desde la altura de su cabina: ¿Puedo ayudarle en algo? Está hecho polvo, contesté, una biela estropeada o algo parecido. ¡Mierda!, comentó con simpatía. Si eso se suelta, le cortará la pierna. ¡Nos vemos! Hizo una mueca ambigua y regresó con el camión a la carretera. Yo seguí con mi viaje y pronto abandoné las pantanosas tierras bajas del delta. No tardé en llegar a Mississippi. La carretera se volvía sinuosa aquí y allá, caprichosa y lenta. Serpenteaba a través de espesos bosques y pastos abiertos, de huertos y prados, cruzaba media docena de ríos, entraba y salía de granjas y pueblos, todos tranquilos e inmóviles al sol de la mañana. Pero después de entrar en Alabama, la moto se deterioró rápidamente. Yo estaba pendiente de cada variación de sonido. Sopesaba ruidos que eran siniestros pero ininteligibles. La máquina se desintegraba rápidamente. Eso era seguro. Pero, ignorante y fatalista, tenía la impresión de que ya no podía hacer nada para detener su destino. A unos 7 kilómetros después de Tuscaloosa, el motor falló y se agarrotó. Apreté el embrague, pero uno de los cilindros ya echaba mucho humo.
junto a mi pie. Me bajé de la moto y la tumbé en el suelo. A continuación me dirigí hacia el borde de la carretera, con un pañuelo limpio y blanco en la mano izquierda. El sol se estaba poniendo y se levantó un viento helado. Cada vez había menos tráfico. Ya casi había abandonado toda esperanza y movía el pañuelo de manera mecánica, cuando de repente, para mi incredulidad, comprendí que se estaba parando un camión. Tenía un aire familiar. Entrecerré los ojos y miré la matrícula: 26539, Miami, Florida. Sí, era él, el enorme camión que se había detenido por la mañana. Mientras me acercaba corriendo, el conductor se bajó de la cabina, asintió en dirección a la moto y sonrió. Así que al final se ha jodido del todo, ¿eh? También se bajó del camión un muchacho y juntos examinamos la máquina averiada. ¿Alguna opción de que me remolque hasta Birmingham? No, la ley lo prohíbe. Se rascó la barba de 2 días y a continuación me guiñó el ojo. Metamos la moto en el camión. Bueno, pues este camionero se llamaba Mac, como dice él en el libro, como todos los camioneros, pero él decía que él era el Mac original, como supongo que también lo dirían todos los camioneros, y es que Mac es una marca legendaria de camiones en Estados Unidos. Bueno, pues el camionero se llamaba Mac, el muchacho que iba con él se llamaba Howard, y Zack se presentó a ellos con su segundo nombre, Wolf. Mac le dijo que si no le importaba que le llamaran Wolfie, y a partir de ese momento viajaron juntos. Travel Happy es un diario, se disfruta mucho, y mucho más si ya conoces un poco, bastante, a través de este podcast, o ya lo conocías, no lo sé, la personalidad de Sachs, ¿no? Porque bueno, pues él nunca escribió ficción, siempre escribió sobre lo que observaba, y esto pues a muchos le podrá parecer algún tipo de literatura menor, ¿no? Y no sé, muchos de nosotros escribimos o hemos llevado diarios o blogs con la idea de contar lo que vemos o lo que nos pasa, y bueno, a veces con el objetivo de ejercernos en la escritura, otras veces sin objetivo alguno, simplemente por hacerle caso a esa necesidad de escribir, ¿no? Y contar cosas. Pero Travel Happy, como las largas cartas a sus padres y como las decenas de cuadernos que Sachs ya tenía escritos a aquella edad, lo ayudaron a matizar y a destilar su estilo sencillo y accesible, ¿no? Que luego nos ofrecería en sus libros. Aunque es cierto que esto no fue siempre así. Pues porque los casos neurológicos tienen su complejidad, ¿no? Por lo que de tecnicismos llevan. Y su obsesión por la escritura de pies de páginas, pues casi que más extensos algunos que el texto principal del libro, pues han hecho de los libros de Sachs, de algunos, pues un quebradero de cabeza, ¿no? Para quienes pensaban que leería casos clínicos como el que lee un panfleto, ¿no? Pero no, algunas veces sí ha sido así. Pero se suele conocer a Sachs o se le suele considerar como la persona que llevó la neuropsicología, bueno, pues a un lugar más agradable y más accesible, ¿no? Para la masa, para el común o para el resto de las personas que no están acostumbrados, ¿no? a ese tipo de tecnicismo. Bueno, vamos a volver a Travel Happy. Quiero decir que Mac, tanto Mac como Howard y como Wolfie, ahora es Wolfie, pues viajaron juntos en el camión, hablaron de sexo, paraban en cafés para camioneros. El más interesante es precisamente el que se llama así, Travel Happy. Escuchaban música, alternaban con prostitutas. Sachs evidentemente no se acostaba con ellas. Por las noches dice Sachs que se escuchaba a los otros camioneros haciendo el amor en las cabinas de sus camiones, ¿no? En las áreas de descanso.
Sachs observaba también el retraso de Howard, pues era un niño que tenía un retraso, un muchacho retrasado o algo retrasado, y él ya lo observaba, bueno, pues con su ojo médico, su ojo clínico. Y bueno, se hicieron amigos de viaje, un doctor inglés con una educación exquisita y disfrutando, o sea, me refiero a un doctor inglés con la educación que tenía, ¿no? Que sin embargo, pues era capaz de disfrutar de un viaje, a la vez que anotaba con esmero pues esa vida sencilla, ¿no? Y a veces soez de sus compañeros de carretera, hasta que llegaron a su destino, a Nueva York. Dice Sachs que allí en Nueva York le pidió prestado dinero a un primo y pudo comprarse una moto, una BMW W60, pues la otra estaba hecha polvo. Y después de unos días en la ciudad, pues se tomó con calma su regreso a California y dice que se lo tomó, sí, de forma dilatada y evidentemente mucho más solitaria que el camino de ida hacia Nueva York. Y hay un momento en la autobiografía, cuando llegamos a esta parte, en la que Sachs escribe algo muy cortito, pero muy agradable, muy, no sé, desde mi punto de vista es una manera de expresar su amor por las motocicletas, como, bueno, pues como en este caso lo hizo él, ¿no? Y voy a abrir comillas. Existe una unión directa con la motocicleta, pues se ajusta tanto a nuestra propiocepción, a los movimientos y posturas del que la maneja, que responde casi como si formara parte de nuestro cuerpo. Moto y motorista se convierten en una entidad única e indivisible. Es como montar a caballo. Un coche nunca acaba formando parte de uno del mismo modo. Cierro comillas. Bueno, y cuando he dicho que me parecía bonita este corto texto, ¿no? Sobre lo que para él significa una motocicleta, es precisamente por esta frase, ¿no? que es digna de un médico, de un psicólogo o de un fisiólogo, ¿no? Cuando dice que la moto se ajusta tanto a nuestra propiocepción, ¿no? Y bueno, la propiocepción no es otra cosa, para los que no estéis muy acostumbrados con este término, no es otra cosa que, vuelvo a repetirlo, propiocepción, ¿eh? Que la capacidad que tiene nuestro cerebro para saber la posición exacta de todas las partes de nuestro cuerpo en cada momento. Nosotros cerramos los ojos, sabemos que el pie está en el suelo, que la mano está puesta, está colgando, o la tenemos en vertical, ¿vale? O estamos inclinados o no estamos inclinados. Hay veces que podemos perder la propiocepción, ¿no? Por eso una rehabilitación del sistema propioceptivo es importante para poder detectar malas posturas después, por ejemplo, de algún daño sufrido, digamos, en un accidente, ¿no? O a veces pues para volver a aprender a reaccionar ante un mal apoyo. Este sería otro ejemplo. Así que, bueno, Wolfie deja Nueva York, vuelve en solitario, se toma su tiempo y llega a San Francisco justo a tiempo, como dice él, para quitarse el traje de cuero y ponerse la bata blanca de interno en el Hospital Montesión. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado. Estamos con su biografía, estamos con una parte muy, entre comillas, ligera de su biografía, una parte en la que él se siente muy libre, no tiene grandes cargas de trabajo,
es todavía muy joven y está descubriendo un país inmenso, ¿no? En el siguiente episodio vamos a seguir avanzando en la autobiografía. No sé si haremos 1 o 2 más, pero lo que sí quiero hacer es llegar hasta, hacer el corte cuando deje California y se instale en Nueva York definitivamente. Ahí es donde haré el corte de esta serie. No sé si en un capítulo más o en 2, pero para, bueno, pues como hemos hecho otras veces, para pasar luego a una serie de episodios pues que estén más relacionados con sus libros, con sus casos o con cualquier otra cosa que se me ocurra, ¿no? Ya veremos. Pues te voy dejando. Estamos aún en la primera semana de diciembre y la verdad es que bueno, ya huele mucho a Navidad por todos los sitios. Alguno hemos empezado ya a comprar turrón, cosa mal hecha, pero bueno. Aquí en Hendaya lleva lloviendo pues casi 10 días seguidos y aún dan lluvia para unos días más. Al menos hasta el último día que aparece en la previsión del tiempo de mi móvil, ¿no? Que creo que me da así como 10 días, pues todos estos 10 días que quedan por delante, lluvia. Por lo tanto, los paseos se me están complicando con esta lluvia, pero no solo con la lluvia, sino con un trabajo que estoy a punto de terminar, con unos apuntes de la carrera que sigo mirando de reojo con lágrimas en los ojos, pues no he podido aún hincarles el diente. Y bueno, pues nada, hay que ir priorizando. Hay momentos en los que desembocan tantas y tantas cosas que hay que gestionar lo mejor, hay que gestionar lo mejor posible, ¿no? Y a mí esto, cuando me ocurre esto, intento, aunque parezca contradictorio, cuando estoy tan cargado de cosas, lo que intento es, no sé cómo lo harás tú, precisamente reservar un momento del día para no hacer nada. O sea, en vez de encadenar una cosa con otra, si hay mucho, intento dejar un trozo del día para no hacer nada, media hora o 1 hora, y más allá de comer, etcétera, de sentarme o tumbarme y no hacer nada, ¿no? Y sé que suena raro, pero me sirve para aliviar esa ansiedad y muchas veces para resolver mejor todas mis tareas, porque las programo, ¿no? En ese o las puedo visualizar en ese momento en el que no estoy haciendo nada, que realmente no estoy haciendo nada, sí estoy haciendo algo, ¿no? Pero no estoy en ese modo de resolver la tarea que tenga que hacer, sino de darle un poquito de espacio, ¿no? a la cabeza. Bueno, pues nada más, no te lío con mis cosas. Gracias por estar aquí una vez más o por primera vez. Cuídate mucho, nos vemos muy pronto, ya casi a muy pocos días de la Navidad. Así que hasta la próxima. Chao, chao.